Buenos días. Estamos hoy en los webinarios de IPEX que hacemos cada semana y tenemos hoy el tema del precio, la construcción del precio en los mercados internacionales. Contamos con Eduardo Ubide de IME Anticipa para contarnos todo lo que él sabe sobre este tema bastante interesante. Así que nada, yo como siempre estamos en IPEX aquí detrás de la cámara en este caso, para lo que necesitéis. Si necesitáis cualquier cosa me escribís o me llamáis. La sesión va a ser grabada y a posteriores voy a compartirla con vosotros, además de la documentación que me pase Eduardo. Así que nada, no tengo nada más que deciros. Le doy paso a Eduardo. Muchísimas gracias y vamos a por ello. Vale, pues muchísimas gracias. Es un, es un placer, como siempre, estar con vosotros. A ver si consigo ver la pantalla entera. Aquí está. Bueno, eh, como bien comentaba Teresa, el objetivo de la sesión de hoy es reflexionar sobre la construcción del precio en el mercado de destino. En este sentido, antes de iniciar justo con la fase operativa, la parte operativa, en la cual os voy a aportar unos recursos que yo creo que serán de suma utilidad para que podáis hacerlo o aplicarlo en vuestra organización. Sí que es importante tener un punto de partida. Un punto de partida en la organización, primero desde una perspectiva de qué estamos vendiendo, es decir, cuáles son nuestros tipos de clientes, y después otra relacionada con cuál es la manera en la que yo estoy entrando en un determinado mercado. Y a partir de ahí empezar un poco a construir el contexto o el conjunto de elementos que nos van a permitir definir cuál es el precio. El punto de partida de una organización, siempre cuando tenemos que tomar decisiones, sería a partir del concepto de unidad estratégica de negocio. Y tenemos que pensar que una organización es un conjunto de actividades y que tienen diferentes ciclos de vida. Es decir, podemos perfectamente tener un punto de partida en el cual una unidad estratégica de negocio está en fase inicial y, por lo tanto, pues podemos tener incluso elementos de poca competitividad, mucha competitividad, y otras que están en fase de madurez o incluso de declive. La selección de la unidad estratégica de negocio, el punto de partida, nos ayuda a ver cuáles son los condicionantes que estamos teniendo para esa actividad o ese conjunto de elementos que dirigimos a clientes. ¿Cómo las identificamos? Bueno, pues deberíamos de tener o podemos tener varios puntos de vista para poder abordarlas. Es una decisión y una clasificación interna de la organización. Y podríamos definirlo de estas 5 maneras. O bien son actividades de nuestra organización que están organizadas conjuntamente bajo una misma dirección, es decir, orientadas hacia una determinada estrategia, o bien van orientadas a un mismo tipo de competidor, es decir, actividades que yo estoy trabajando y que me encuentro un competidor con el que estoy compitiendo en el mercado. Actividades que tienen un proceso productivo o tecnológico similar, me permite agruparlas en este sentido, bien por la materia prima que se utiliza o bien por la aplicación final que tiene, o actividades dirigidas a un conjunto de clientes homogéneos que compran de una determinada manera o tienen características similares, o bien actividades que van a satisfacer necesidades parecidas. Esto, en teoría, si lo llevásemos a la práctica, veríamos que al final lo que tenemos que identificar son actividades que van hacia un mismo grupo de clientes o bien que tienen cadenas de valores similares o que tienen tecnologías para resolver necesidades concretas o bien que tienen cierta forma de compra o de gestión similar. Es decir, al final construiríamos una matriz de estas características en la cual la parte superior, donde aparecen tipos de mercados o grupos de clientes, identificaremos nuestros clientes. Y desde el punto de vista de líneas de servicios o productos, ahí colocaríamos qué estamos ofreciendo
a esos grupos de clientes y realizaríamos agrupaciones. Este ejercicio es muy interesante porque nos vamos a encontrar probablemente dentro de lo que es la organización, pues que tenemos mejores economías de escala o tenemos mejores formas de producir un determinado producto o tenemos características que a partir de las cuales nosotros vamos a ir construyendo una estrategia de precio desde origen. Otra herramienta muy útil para establecer o para tener como punto de partida la estrategia de precios es el modelo Canvas. Como bien sabéis, es una herramienta de gestión estratégica y que nos permite conocer los aspectos claves de nuestro negocio y la relación que hay entre ellos, y sobre todo cómo se compensan entre sí esas áreas de negocio. Pero también nos permite definir o crear modelos de negocio y ofertas diferenciadas e innovadoras en cuatro grandes áreas, orientados a clientes, orientados a la oferta, a la infraestructura que estamos involucrando dentro del proceso o a la viabilidad económica de nuestra actividad. Es decir, nos permite elegir dentro de lo que es nuestra oferta, dentro de lo que es nuestra forma de mirar el mercado, segmentos de clientes y, por lo tanto, desde ese punto de vista, condicionar o generar la oferta del producto asociada a un precio concreto. Pero también nos permite crear una propuesta de valor diferenciada o seleccionar los canales con los que llegamos a los clientes. Todos estos aspectos redundan claramente en el precio. Como veremos más adelante, no es lo mismo que nosotros nos dirijamos directamente a un cliente final o que utilicemos canales de mayor o menor longitud para llegar a él. Esto nos va a condicionar el precio. Es decir, nosotros, en el hecho de incorporar una fórmula u otra, hace que carguemos de una manera u otra lo que sería la estructura del precio para llegar al cliente final, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos permite, por lo tanto, conocer mucho más y analizar mucho más esa relación entre el producto, el precio y el cliente al que llamamos el mercado de destino. Bien, esta es el clásico modelo de negocio de Canvas, que nos puede ayudar perfectamente para definirlo en cada uno de los diferentes aspectos. Bien, otro elemento muy importante a la hora de acercarnos al mercado es la revisión de la estrategia internacional que estoy utilizando. De tal manera que nosotros podemos tener dos opciones. No las tenemos realmente nosotros, sino va a condicionar el hecho de que tengamos un tipo de producto determinado o queramos correr más o menos un riesgo, pero sobre todo definamos qué relación tenemos con el cliente. O bien optamos por vender al cliente final, es decir, de manera directa, o bien utilizamos la fórmula de incorporar un intermediario en el mercado. Y es lo que denominamos la estrategia vía cliente o vía mercado. Disculpe, Eduardo. Sí, ¿Podría cambiar la diapositiva, por favor? teóricamente estoy... ¿Qué diapositiva estáis viendo? Creo que es la 1 la que estamos viendo todavía, o yo por lo menos estoy viendo la 1. Pues estoy pasando todas. Pues esto es que se nos ha quedado bloqueado el compartir pantalla, Eduardo. A Madre ver. mía. Espera un momentito. Perdonar, yo no me había dado cuenta. ¿La veis ahora? Modelo Canvas. Sí, Estamos ahora en el perfecto. 7. A ver si ¿Y pasa. A ver, prueba un momento. pasa? No pasa. Mm, mm. Es que está bloqueado. Bueno, voy a intentar que se conecte Raúl por si puede ayudarnos o bueno, que me diga lo que puede estar pasando. E intenta seguir por dónde vas y vamos a ver si lo resolvemos sobre la marcha. Vale, perfecto. Venga, lo siento. Nada. Bueno, pues estaba comentando concretamente lo que implica la revisión de la estrategia internacional. Cuando acudimos a un mercado internacional, tenemos que plantearnos dos cuestiones.
y como estaba comentando, son aspectos que están vinculados a multivariables. Podemos determinar que nuestro producto requiere una intensidad con un cliente, o podemos determinar que hay factores como pueden ser la continuidad de un proyecto, o bien, es decir, temas que implican que nosotros tenemos que relacionarnos de manera permanente con un cliente, lo cual hace que difícilmente la incorporación de un intermediario permita que el negocio vaya adelante. Y sin embargo, hay otras ocasiones que, o bien por la simplicidad del producto, o por la repetición del mismo, o por las pocas características técnicas, podamos incorporar un intermediario al mercado. Al final, lo que estamos hablando es vender al cliente de manera final o vender al cliente final a través de un intermediario. Bien, esto hace que tengamos nuevamente que revisar nuestra estrategia de precios. ¿Por qué? Porque orientado al cliente final, teóricamente tenemos más gastos, pero también tenemos más márgenes para actuar. Mientras que si incorporamos un intermediario en el mercado, tenemos la dificultad de que tengamos que contemplar márgenes intermedios para poder llegar al mismo. Bien, hay una serie de pasos técnicos que son necesarios a la hora de contemplar lo que es la salida al exterior y el precio como condicionante. El primer paso técnico es la determinación de la vía de acceso, como estábamos diciendo, vía mercado, vía cliente, y la elección de la más adecuada. El segundo estaría relacionado con los mercados a los que vamos a ir. Es decir, el precio tiene que corresponder o bien a una estrategia de valor, o bien tiene que corresponder a lo que sería una posición competitiva dentro de ese mercado. Es decir, tengo que conocer qué está ocurriendo en esos mercados en los cuales voy a ofertar el precio. Y finalmente, cómo voy a acudir a ese mercado y sobre todo cómo voy a poder distribuir o llegar a cada uno de los clientes que aparezcan en los mismos. Por lo tanto, esos elementos van a ir condicionando de una manera clara bueno, las condiciones para poder llegar a vender en un determinado mercado. Bien, desde el punto de vista de lo que es la vía directa al cliente, nos vamos a encontrar fundamentalmente con 6 opciones. Lo que serían las oportunidades a través de lo que denominamos el trading virtual, que es una manera de llegar al mercado, lógicamente pudiendo competir a través de tablones y haciendo ofertas directamente a lo que son grandes compradores, muy típico de lo que serían sectores de automoción o centrales de compra, a través de los proyectos, licitaciones y concursos, que sería otra opción de entrada a través de vía directa cliente, a través del negocio virtual, pero hay dos que son especialmente interesantes, que es la estrategia de seguimiento clientes, las cuales, si yo estoy vendiendo en un mercado de origen, puedo perfectamente a un mismo tipo de cliente que me permita, es decir, o que tenga conexión con el mercado de origen al mercado de destino, vender el mismo. Y la otra especialmente interesante es la segmentación global. Es decir, identificar en el mercado de destino clientes con características similares a clientes con los que yo estoy actuando ya en un mercado Eduardo, de origen. Dime, perdóname, soy Teresa. dime, Teresa. Se está quedando bloqueado, efectivamente. Y ahí dice Fátima, ahí es que mi informático lo que nos dice es que compartir desde la aplicación de online, pues que da estos problemas, que teníamos que haber descargado la aplicación. En cualquier Ya. caso, dice Fátima, ahí puede ir pasando las diapositivas, pero sin estar en modo presentación. Salir del modo presentación, así lo vemos todos. No sé si es que no, de verdad no sé yo si esa es A la. ver, a ver. A ver, Teresa, entonces, ¿qué tengo que hacer? No lo sé. ¿Sabes lo que vamos a hacer para ir intentándolo resolver y perdonar todos de verdad? Esto no nos vuelve a pasar. Pásamela a mí si quieres, por Sí, email, ¿lo tienes ahí? correcto. Y la Perfecto. comparto yo. Vale, Y me parece bien. yo, Y vas pasando tú, ¿no? sí, tú me dices pasa, como tú quieras, y yo Vale, te la voy pasando y así pues no lo hacemos tenemos ahora esto. mismo. Y os pido perdón también a todos, ¿eh?
Dice Fátima compartir, pero no poner presentación. Es que Fátima nos da algún problema, no sabemos por qué no le deja a Eduardo hacerlo, compartirlo así. Pero vamos, la voy a pasar yo y así terminamos antes, que no quiero que nadie pierda su tiempo. Un momentito. Vale, espera, ahora mismo te la mando. Un segundito. Te la paso, ¿eh? Vale, vale. En cuanto la tenga, la comparto yo y seguimos. Vale, Perdonar. perfecto. Mira a ver si te ha llegado. ¿Te ha llegado, Teresa? Sí, la tengo. Vale. Un momentito. La veis, ¿verdad? Ahora la vemos. Vale. A ver, y vamos por esta quizá o no. Y Espera. vamos un poquito más adelante. 8, Más adelante. 9, 10. Ahí, en esa En estábamos en esta este 10. momento. Pues a ver, yo lo voy a poner así. Y tú me Bien. dices, ¿vale? ¿Pasa o no Sí, y yo pasa? te Y voy yo voy contando. pasando, ¿vale? Perfecto. Venga, Muchísimas gracias perdonar. por todo, Nada, no te Teresa. preocupes. Bueno, como estaba comentando, estas serían las fórmulas que estamos comentando relacionadas con lo que sería la vía directa al común. ¿Sí? Son formas que nos deberían de hacer reflexionar sobre las diferentes características o estructura de los precios. Obviamente no nos da tiempo para la sesión de hoy de entrar en cada una de ellas de cómo tendríamos que construirlo, por lo tanto he ido a lo que sería una fórmula que nos permita entender mucho más rápidamente y muy operativa y práctica cómo deberíamos de estructurar y construir el precio. Pero que sepáis que cada una de ellas, pues bueno, requiere un proceso de reflexión, el que hemos hecho desde el principio hasta el momento actual. ¿De acuerdo? Pasa, Teresa, por favor. A ver si no puedo pasar yo ahora tampoco. ¿He pasado? Pues, No. Ahora. no, ahora, vale, perfecto. Bien, respecto a la vía mercado, que sería la otra fórmula en la cual, como estábamos comentando, incorporaríamos la figura de un intermediario, lo primero que tenemos que determinar es, cuál es nuestra estrategia, si nos debemos de concentrar en una sola zona o tendríamos varias zonas donde actuar. ¿Y esto por qué es importante? Porque implica que no para todos los sitios probablemente tengamos que actuar con el mismo precio. Es decir, para cada país o para incluso dentro de ese país, cada una de las diferentes fórmulas que tengamos de acceso requerirá que generemos una determinada cadena de valor de construcción del precio. Si bien es cierto que hay partes iniciales que son similares, en las fases finales, bien por distancia, bien por el precio del transporte, bien por etcétera, etcétera, deberemos de revisar en cada caso qué sería lo que tenemos que incorporar. ¿De acuerdo? Bien, pasa Teresa, por favor. Bien. Por lo tanto, este sería otro de los elementos que tendríamos que tener en cuenta. Es decir, ¿vamos a estar en uno o pocos mercados o vamos a estar en muchos mercados? La estrategia de concentración, lógicamente, recomienda en uno o pocos mercados. Normalmente son mercados que comparten o son limítrofes o están en la misma área geográfica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este elemento deberíamos de tenerlo en cuenta también a la hora de tomar la decisión. O bien, si tenemos una estrategia de diversificación, es decir, estaríamos en mercados, incluso algunos de ellos muy dispersos. No es lo mismo estar actuando en un área geográfica, vamos a imaginarnos, por ejemplo, Centroamérica o lo que sería Sudamérica, a estar trabajando con un mercado que está en Latinoamérica, otro mercado que está en el este, otro mercado que está en Australia. Van a requerir, lógicamente, diferentes elementos a la hora de incorporar y generar la cadena de valor del precio. ¿De acuerdo? Pero, por otro lado, esto responde normalmente a estrategias de la empresa, estrategias bien de seguridad, bien de sostenibilidad,
o bien aquellas que van determinadas un poco por el propio tipo de producto en el cual está actuando y que requiere estar en diferentes mercados muy distantes entre sí. Cambia, Teresa, por favor. Bien, ¿qué ventajas tiene una estrategia u otra? Pues bueno, pues básicamente son elementos relacionados con el control, la reducción de costes administrativos, que por tanto reducen el precio, mayor capacidad de actuación sobre variables diferentes al precio, es decir, nos centramos más quizás en lo que serían elementos de valor añadido al producto. Mientras que normalmente cuando nosotros optamos por estrategias de diversificación estamos optando más quizás por mercados a lo mejor de más riesgo o mercados en los cuales nuestra ventaja competitiva es el precio y por lo tanto a lo mejor es difícilmente sostenible en el tiempo. Por lo tanto, en cada caso vamos a tener que tomar una decisión u otra. Cambia, Teresa, por favor. Bien, después de esta reflexión inicial, vamos a ver cómo construimos el precio y qué elementos tenemos que tener en cuenta. Cambia, por favor. Bien. Una política de precios implica normalmente en muchos de los casos la diferencia entre abordar con éxito o no los mercados de destino. ¿De acuerdo? Pero hay una serie de elementos que tenemos que tener en cuenta. No suele haber mucha diferencia entre lo que es el precio o la construcción del precio, el mercado interior o el mercado de origen al mercado de destino. Pero sí que tenemos que tener en cuenta aquellos factores en los que obviamente hay que incurrir cuando sacamos el producto al exterior. ¿De acuerdo? Hay una cosa muy importante. El origen, es decir, la gestión o la generación del precio de venta, normalmente, ya lo he dicho, por eso es importante que conozcamos las variables que están actuando en el mercado de destino, cuáles son los competidores, qué tamaño tienen los competidores o si vamos a actuar en el mismo segmento del mercado de origen o cambiamos el segmento donde lo que haremos será incorporar o eliminar valores añadidos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este sentido, vamos a tener dos maneras de construir el precio. Ya pues pasa, Teresa. Es decir, para nosotros poder estructurar la fijación de precios, tenemos dos maneras de hacerlo. Va a depender de la información que tengamos. De origen a destino, es decir, partiendo de lo que serían nuestra estructura de costes más el añadido de los diferentes elementos para llegar al precio final, o a la inversa, es decir, conociendo el precio de origen e ir descontando hasta que pensemos a qué precio tenemos que fabricar un determinado producto para ser competitivos en ese mercado de destino. Pasa, por favor. Bien. ¿Cuál sería la estructura de fijación de precios? Si vamos a la parte inicial, es decir, lo que sería de origen a destino, y en la siguiente columna sería de destino a origen. Es decir, el coste del producto lo compondrían nuestros gastos generales, el precio de coste sería igual al precio de coste, es decir, el coste del producto, materia prima, etcétera, etcétera, más los gastos generales, nos daría el precio de coste al cual le deberíamos de marcar el margen comercial, lo que nos daría el precio de venta neto, más aquellos añadidos relacionados con los gastos de transporte, exportación, aduanas, etcétera, etcétera, dependiendo del Incoterm que nosotros elijamos y la fórmula de venta que hemos elegido. En relación a lo que sería el punto de origen a destino, nosotros partiríamos del precio de venta al público en el mercado de destino. Y sobre eso le quitaríamos o descontaríamos el margen en punto de venta, le descontaríamos los impuestos y eso nos daría el precio de compra del producto. Le quitaríamos el margen de distribución y nos daría el precio de compra del distribuidor. Y sobre eso le quitaríamos los aranceles de importación y nos daría el precio de compra en origen. ¿De acuerdo? Además de esto, bueno, pues tendríamos también que quitar del precio de venta de destino los gastos de promoción y los beneficios atípicos que se generen.
Es decir, estas serían las dos estructuras con las cuales deberíamos de enmarcar esa estructura de fijación de precios. Pasa, por favor, Teresa. Vale. Por lo tanto, el precio de origen sería lo que nosotros habíamos denominado precio neto, es decir, equivaldría a lo que sería el franco fábrica de Word, que es el Incoterm más elemental y básico de los que tenemos en toda la estructura de la generación de la responsabilidad de transmisión de responsabilidad de precio. Estaría compuesto por la materia prima, más el envase, embalaje, mano de obra, gastos generales y el beneficio industrial. Es decir, por lo tanto, este va a ser siempre nuestro punto de partida a la hora de ir construyendo el precio. ¿Por qué? Porque vamos a ir añadiendo más valor añadido o vamos a ir añadiendo gastos hasta que aparezca en el mercado de destino. Pasa, Teresa, por favor. Bien. Para el precio de venta de destino tenemos que tener en cuenta una serie de elementos, es decir, partiendo de lo que sería el SWORD, serían los gastos de transporte, los gastos de seguro, aduanas y promoción. Tenemos dos maneras básicas de acudir. Obviamente se complica los sistemas de transporte conforme se complica la tipología de mercancía que tenemos, ¿no? Normalmente acudimos o bien por carga completa, da igual que sea por camión o por contenedor, y el grupaje, es decir, lo que son pequeñas cantidades que acompañamos a otros transportistas, a otros exportadores para que llegue el producto al mercado final. ¿Puedes clicar, por favor, al link que hay abajo? Un momento, que voy a copiarlo y lo voy a Vale. ver si lo puedo pegar. Momento. Joder, vaya. No os preocupéis, que lo hacemos. Lo hacemos así. Momento. Lo que pasa es que ahora estoy pensando, Teresa, que estará con Sí. mi clave de usuario y contraseña. Ah, claro, por eso no me deja entrar. Pues esta no la vamos a saltar. Porque no me deja entrar, claro. Bueno, vale. Espera, vuelvo a compartir. Un momento. Sí. Ahí lo tenéis. Sí. ¿Perdón? ¿Lo veis, no? Sí, sí, lo vemos, sí. Bien, en el enlace que os he incorporado ahí, es una plataforma que nos permite consultar los precios de tres niveles, lo que sería tanto la carga completa de contenedores como lo que sería el grupaje vía marítima, como lo que serían fletes aéreos. Es decir, obviamente es básicamente para que nos ayude a construir el precio de un determinado producto. Esto es recomendable verificarlo de manera posterior, pero bueno, es muy interesante porque nos puede hacer una idea, sobre todo cuando estamos arrancando con mercados nuevos, porque recoge todos los puertos del mundo de salida, recoge todos los destinos de llegada y por lo tanto los precios, qué compañías están operando y a cuánto puede costar, porque nos permite tanto trabajar con cargas completas como lo que podrían ser grupajes y los tamaños, pesos y demás. Por lo tanto, nos da un precio bastante aproximado a lo que puede estar más o menos del producto del mercado. Otro de los gastos interesantísimos que tenemos que tener en cuenta siempre son los gastos de promoción. En este caso, pueden estar asumidos por el exportador o pueden estar asumidos por el importador, o incluso en muchas ocasiones compartidos. ¿De acuerdo? Eso va a depender, y por eso es importante conocer muy bien el mercado de destino, va a depender de las buenas prácticas de cada sector. Y en muchas ocasiones, por los costes del mismo. Es muy habitual que, que en el proceso de lanzamiento de un producto, pues el importador nos solicite que le acompañemos con los gastos de lanzamiento del producto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es otro elemento que tendríamos que tener en cuenta. Pasa, Teresa, por favor. Bien.
El elemento de los márgenes intermedios, que es un factor que estábamos mencionando antes, normalmente son los costes que se les imputa a la distribución y la venta y estarían en función de los porcentajes que cada uno de los diferentes niveles tenga el canal. Por lo tanto, tenemos que pensar que si tengo muchos intermediarios, obviamente estos márgenes van a verse incrementados, pero en ocasiones también en su conjunto se basan más en rotaciones que en lo que pueden ser márgenes excesivamente altos. Pero al final es más caro llegar a un producto que implique una estrategia de distribución intensiva, donde pues bueno, va a haber muchos niveles, ¿no?, de intermediario para poder llegar al cliente final. Y si asociásemos los costes a los que serían el tipo de canal y la estrategia que se utiliza, pues este sería un poco más o menos el panorama, ¿no? Los canales largos, normalmente los costes suelen ser altos y implica una estrategia intensiva. Si bien es cierto que también se basan en rotaciones. Los canales cortos, normalmente los costes suelen ser más bajos. ¿Por qué? Pues porque lógicamente hay menos intermediarios y normalmente van orientados a una estrategia especialista. Y en un canal directo, los costes son prácticamente nulos, lógicamente, desde el punto de vista de distribución, porque obviamente nosotros vendemos directamente a lo que sería a un cliente final y la estrategia es exclusivista. Por lo tanto, la opción de estos elementos, cada uno con el producto que tenga, va a tener que pensar lógicamente qué elementos o qué márgenes va a tener que ir incorporando para poder vender o para poder incorporar dentro de lo que sería la estructura de precios. Pasa, por favor, Teresa. Vale. Dentro del conjunto de circunstancias, los Incoterms son determinantes por dos cosas. Primero, porque determina con muchísima precisión cuáles son los costes que tiene que asumir la parte vendedora y la parte compradora. Y por otro lado, porque son los determinantes de la transmisión de la responsabilidad sobre el producto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos determinan los costes por un lado, que yo voy a tener que asumir o no, y por otro lado, dónde transmito la responsabilidad sobre el producto al comprador. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, pues esto sería el reparto de gastos, sería la definición del lugar donde se entrega la mercancía, determina también qué documentos y, por lo tanto, los costes de preparación y generación por parte de uno o de otro que proporciona el exportador al importador y, como estábamos comentando, las transferencias de riesgos. Pasa, Teresa, por favor. Bien. Aquí tenéis una captura de lo que son estos elementos que estábamos comentando y que son los que corresponden a 2020, que es la última revisión que se hizo de los Incoterms y el ajuste, es decir, donde bueno, pues se reajustaron algunos aspectos que podían ser interesantes. Como os dais cuenta, desde lo que sería la fórmula más básica de venta del producto serían el ex-work, hasta fórmulas más complejas como puede ser el DDP, el Duty Delivery Pay, donde prácticamente se pagan todos los costes, incluidas las importaciones, el mercado de destino, etcétera, etcétera. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta a la hora de construir lo que sería el precio. ¿Por qué? Porque va a determinar, por un lado, hasta dónde asumo yo los costes del producto, pero también si tengo que hacerme cargo de lo que puede ser el transporte interno al mercado de destino o tengo que hacerme cargo de lo que sería la liquidación de los impuestos de entrada o los aranceles, aspectos que van a condicionar el producto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos desde lo que sería la construcción de la entrega del ex-work, que básicamente es el producto en las condiciones que me ha permitido el cliente al despacho de fábrica, hasta lo que pueden ser pues, fórmulas más sofisticadas,
como pueden ser el duty, delivery paid, unpaid y unpaid, es decir, con los impuestos de entrada y entrega pagados o no pagados. De acuerdo, ¿cuáles son los más habituales? Los más habituales son los que figuran en la parte inferior. Coste y flete, el FOB, franco a bordo, el FAS y el coste seguro y flete, porque son las fórmulas que fundamentalmente afectan a lo que sería el transporte marítimo, que en operaciones internacionales, sobre todo con los países fuera de la Unión Europea, son las más habituales de entrega. De acuerdo, y que normalmente representan, la inmensa mayoría de los casos, la entrega de containers o entrega de lo que pueden ser grupajes de cierta entidad. Pasa, por favor, Teresa. Bien. Un aspecto muy importante dentro de lo que es la construcción del precio serían los aranceles. Bien. Supongo que lo sabemos todos, pero para unificar criterios, el arancel es un derecho de entrada de mercancía en un país, de una zona arancelaria a otra zona arancelaria. Pero además de lo que es el arancel propiamente, que es un impuesto que lo que pretende es equiparar un precio de un mercado de origen a un mercado de destino, hay otra serie de impuestos de entrada, que son impuestos especiales, u otros que están relacionados con lo que pueden ser el tratamiento de la mercancía dentro de una zona, o lo que puede ser, bueno, pues diferentes tipos que veremos. Que sepamos también que hay zonas exentas donde se produce una suspensión arancelaria y que hasta que ese producto finalmente entra en una zona aduanera u otra. Es lo que denominamos zonas francas, que normalmente están destinadas a productos que o bien por su valor o por su proceso de fabricación requieren estar en suspensión arancelaria hasta que el producto se entrega, o bien depósitos francos, que son unidades controladas normalmente por las autoridades aduaneras, donde se deposita la mercancía hasta que ésta se emplea dentro de un proceso de fabricación. Normalmente los depósitos francos responden a unidades productivas de menor entidad y no se suelen producir transformaciones, sino básicamente el depósito de la mercancía. Y después hay otro factor que son lo que se denominan los sistemas preferenciales, es decir, tratamientos distintos, bien por tipo de producto o bien por acuerdos entre países en los cuales hay unas reducciones, incluso eliminaciones específicas de un determinado arancel que entra de un país o que es de un determinado producto. Pasa, Teresa, por favor. Bien, para que veamos un poco lo que pueden ser algunos aranceles, ahora visitaremos esta página, pero un arancel aduanero tiene como tres aspectos importantes a tener en cuenta. Lo que son las normas de origen, es decir, para que un país se beneficie, o sea, para que un exportador o un importador se beneficie de un determinado arancel reducido o nulo, tiene que estar vinculado a lo que son el origen de un país. Y para que este país pueda justificar que efectivamente puede acogerse, tiene que determinar que efectivamente ha sido fabricado en el país que está siendo beneficiado por este arancel reducido. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay una serie de procedimientos y trámites que requieren ese conocimiento. Normalmente son barreras no arancelarias, son barreras que establecen criterios relacionados con lo que pueden ser un determinado producto, unas exigencias de cumplimiento, etcétera, y en ocasiones también obstáculos de carácter comercial. Para conocer todo esto en detalle, mira a ver si funciona. Yo creo que esta no requiere nada. Vamos a ir directamente ahí. ¿Lo veis? Yo no. Vale, pues un momento que tengo que pasar a compartir el internet. Bueno, la pantalla. Un momentito.
Ahora sí, ¿verdad? Ahora lo vemos. Bien. Entonces, vete a la parte inferior, por favor. Vale. ¿Abajo del todo? Ah, no. No, 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 no. Intermedio, donde están las cajas para introducir el dato. Bien. Sí. Introduce ahí la información, o sea, el número que te voy a decir, 210410. Vale, con esto mismo me vale. País de origen España. ¿Vale? Y país destino México. Vale. Vale, perfecto. Si nos damos cuenta, en este caso, bueno, pues lo que nos aparecería, concretamente estamos hablando, a ver, no sé, 21041002. Sería 24010. Vale. Clica por favor en la última, sopas y... Eso. Bien, si os dais cuenta, nos da una serie de informaciones. En este caso, tenemos un arancel de cero para la nación más favorecida y un arancel preferencial que es de cero para la Unión Europea. Significa esto que tenemos igual tratamiento. En muchas ocasiones aparece el arancel para nación más favorecida, aparece pues un 8, un 3, lo que sea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto nos va a condicionar claramente lo que podría ser la entrada en el país. En este caso es arancel cero. Si nosotros vamos un poquito más abajo, baja un poquitín. A ver, un momentito. Aquí para ahí. Bien, aquí nos está diciendo notas, ¿no? Es decir, nos va marcando, por ejemplo, donde pone sección notas, esta sección, si no excede un 3%, es decir, va marcando lo que sería los precios, es decir, u otros factores diferentes a lo que es el arancel y que nos va a marcar lo que pueden ser, bueno, pues otros aspectos a incrementar el precio del producto de entrada. ¿De acuerdo? Y a la izquierda vemos que nos aparecen aranceles, normas de origen, impuestos. Clica en impuestos, por favor. Vale. Bien, aquí nos está dando también una serie de exigencias. ¿Vale? En el caso de exercise tax, dice, bueno, que si supera el 8%, si contiene más de 239 calorías o más por 100 gramos, ¿no? Y después también abajo, en la parte inferior, nos dice que para el levantamiento de las aduanas sería el 0,8% de la parte impositiva, del valor impositivo. ¿De acuerdo? Como mínimo 331,18 dólares mexicanos. Es decir, aparte de lo que son el porcentaje del arancel, hay una serie de impuestos que tenemos que tener en cuenta para cuando se entra a un determinado país. Hemos elegido el caso de México, pero nos aparecerían en todos los países, aparte de que tengamos una posición de arancel cero, hay otra serie de impuestos que tenemos que tener en cuenta. Bien, si te parece, volvemos otra vez a la presentación, Teresa, y seguimos. ¿Avanzo? Sí, vale, bien, Aquí aquí quizás, sería ¿no? ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, lo que estábamos comentando. Otros gastos que vamos a tener en cuenta, aparte del despacho al consumo, que sería básicamente el valor añadido, en este caso México es el 16%, y lo que os estaba indicando antes, ¿no? Impuestos especiales que en muchas ocasiones están marcados por las propias políticas del país. En el caso de la sopa, en este momento hay un problema en México que lo resuelven a través de productos que entran y que tienen que tener unas condiciones de grasa que por eso estaba agravado.
¿sí? Y después los gastos de entrada portuarios, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Bien, para ver un poco cómo actúa esto, he elegido dos productos que compra un importador mexicano. Por un lado sería vino de Bodegas Cuné, reserva, para que veamos, bueno, cómo le afecta el precio a un vino barato y cómo un vino caro quizás le afecta bastante menos de lo que podría teóricamente afectarle. Bien, el precio de venta en un establecimiento mexicano, concretamente el de la cadena que vamos a ver, es de 26,37 euros. Y el precio FOB es de 13,13 precio FOB. Es decir, es el precio de salida hasta la salida de lo que es el país de España, concretamente. ¿De acuerdo? Avanza, por favor. Bien. Si vemos aquí, estos son los datos de importación de la Soriana, que es un importador muy, muy importante de México, donde os he marcado, por un lado, lo que sería la partida arancelaria, donde aparecen los demás vinos mostos de uva, etcétera, etcétera, de origen España y la compañía vitivinícola del norte. Concretamente, es a la bodega que están comprando este producto. Bien, lo que hemos hecho ha sido ver el precio de venta de la página web, que es lo que he cogido de la tienda de la importación es la Soriana en México. ¿De acuerdo? Pasa, por favor. Y por otro lado hemos elegido un vino argentino, que es el Tinto Maipó Varietal Merlot, donde el precio de venta en la tienda es 6,7 euros y el precio FOB de este producto es 1,13 euros. Si os dais cuenta, la diferencia es bastante importante comparativamente de un precio otro. Es decir, le afecta mucho más al vino barato que al vino caro. ¿Sí? Pasa, por favor. Bien, en este caso, pues hemos hecho lo mismo. Este es el mismo importador, la Soriana, el vino es el argentino, ¿de acuerdo? Y nos aparece, bueno, pues en este caso sería el producto que estamos valorando. Pasa, por favor. Bien, con este par de productos hemos hecho un análisis. En el primer caso, si os dais cuenta, hemos partido el precio de venta en el valor tienda, que es el precio en pesos, que para el vino de Rioja son 289 pesos, que equivale a 26,37. Aquí me he equivocado, no es crianza, es reserva, que equivale a 26,37 euros de precio de venta. La distribución importa o implica un 73% y el impacto desde el precio de venta al precio de compra es un 9,22. Es decir, la distribución se llevaría 9,22. El valor añadido es, el IVA es del 16%, que el impacto implica 2,74, lo cual, bueno, pues si os dais cuenta, va relacionándose el duty paid, o sea, lo que serían todos los impuestos pagados, es el 26%, lo cual implica un impacto de 3,43. Lo que es la salida de aduanas es el 0,8, lo que tiene un impacto de 0,1 sobre el precio del vino. El arancel en este caso es 0. Por lo tanto, el valor FOB del producto son 13,13 euros. Es decir, ahí en este caso habría que considerar también el transporte, etcétera, que equivale a 0,10 euros por botella, y el seguro, que son 4,15% del valor FOB del producto. Y en el caso del vino de Argentina, el precio de venta son 120 pesos. Lo cual, si lo traducimos a euros, equivale a 6,07. Y que
le aplican, o el porcentaje de distribución es el 79%, lo que implica un impacto de 2,05, o sea, 2,5. El impuesto, el valor añadido, o sea, el IVA, es un 16% y en este caso es 0,38. Lo que serían todos los impuestos pagados es el 26 también, lo que implica que es 0,56. En lo que sería el levantamiento de aduanas es el 0,8. Implica un impacto de 0,015 euros. El arancel es un 8% porque es un vino que viene de Argentina y no tiene arancel cero, lo cual implica un 0,12, y el valor FOB de la mercancía es 1,13. Si nos damos cuenta, entre el valor FOB del producto que viene de España y el valor FOB que viene de Argentina, la repercusión total del producto hace que, bueno, pues que posiblemente merezca la pena más mandar productos de más valor si somos capaces de situarlos dentro de lo que sería un segmento concreto de producto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, esto es un poco el ejercicio que tenemos que hacer. Pasa, por favor, Teresa. Bien. Para que tengamos un poco el resumen de los pasos que hemos estado durante la presentación y que implicaría una reflexión en vuestras organizaciones. Primero, la determinación de las unidades estratégicas de negocio, el análisis de Canvas de cada una de ellas, ver si merece la pena o no merece la pena hacer la segmentación, determinar las vías de acceso a la internacionalización, determinar la estrategia de concentración y diversificación, selección de país, investigar de ese país y obtener datos lo más precisos posibles de precios de venta y costes, reforzando los clubs Incoterms, determinación de los costes de origen a destino a origen y la fijación de precio. ¿De acuerdo? Y pasa a Teresa. Y muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, encantadísimo de atenderos y de... Pues muchas gracias, Eduardo. Quito Muchos la... problemas hemos tenido, pero la Tengo que próxima dejar de espero que compartir, no. que si no, no puedo ver el chat y esto. Pero bueno, sí, Vale. efectivamente, hemos tenido algún problemilla con la presentación y tal, pero bueno, espero que todos hayáis podido captar lo que Eduardo ha querido trasladarnos, que lo hace bastante bien. Y en cualquier caso, os vamos a pasar la presentación y la grabación, a pesar de que tenga estos pequeños cortes. Pero bueno, intentaremos resolverlo para próximas ocasiones. Y efectivamente, si alguien tiene una pregunta, también puede hacerlas a posteriori a través de mí Sí, o a través correcto. del email que ha puesto Eduardo, que ahora lo pego otra vez porque no os he dejado mucho tiempo para verlo. Pero podéis hacerlas ahora si tenéis el micro o si no podéis escribirlas ahí en el chat y las leemos. Y si no, pues las podremos resolver en cualquier otro momento. Yo creo que no hay preguntas. Que esto Pues es algo que pasa a fantástico. menudo, no os preocupéis. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Eduardo, muchas gracias a todos por estar con nosotros y yo os paso la documentación y el enlace a la grabación en cuanto lo tenga, ¿vale? Perfecto. Un abrazo y gracias, Teresa. Te lo mando al mismo. Bueno, ya la tienes la presentación. Sí, la presentación sí, ya solo falta que yo ponga el vídeo, no os preocupéis. Vale, Venga, hasta perfecto. pronto, Muchas gracias. gracias. Chao. Chao, chao, chao.